Les decía yo, es un atado de 52 años. Ahora bien, lo que yo les digo, les decía yo de las trecenas, ¿cómo se relacionan estas trecenas? Ahora verán. ¿Cuál es la primera trecena en su hojita, en su tablita? Chequen ustedes. Es en la tabla número, si no me equivoco, el número 9. Miren esta tablita. Yo ya la pintarrajeé, porque di una clase de los puntos de contorsión. Perfecto. Puntos de contorsión. Y ahorita les voy a decir qué es puntos de contorsión. Por eso quise adelantarme con el tiempo. Bienvenida, compañera Marilu. Hola, buenas noches. Buenas noches, hermanita. Gracias. Mire, ¿cuál es el primer, trecena? ¿Ya lo checaron? ¿Quién es? ¿Ya lo checaron? Zipacli. Aquí miren, esta es la tabla número 9. Zipacli. Ese Zipacli, lo regresamos a los años, es lo que estuve yo analizando y ahorita lo confirmé con un amiguito. Se refiere a los primeros años Tochli. Zipacli, ¿qué es? Zipacli es la tierra. Zipacli es el cocodrilo. Si se dan el cocodrilo, si se dan cuenta en su espalda del cocodrilo, ¿cómo le llaman? Las fauces representan las montañas. Pero el Zipacli es muy pasivo. Se va en el agua y fíjense con que no se hunde, no, no se mete todo. Por eso es que aparece el Zipacli la mitad de su hocico arriba y la mitad en el agua. Y así está la tierra. La tierra no se hunde, aunque tiene mucha agua. Está acá. Está pasivo esta tierra. No se mueve. Inclusive a veces el cocodrilo, la misma corriente del agua lo lleva. Así es la tierra. Nomás de repente se mueve y tiembla y más en los meses de septiembre. Cuidado, ya va mes de septiembre. Pero ¿a qué se refiere esta trecena? La primera trecena. De aquí a aquí representa Zipacli. La primera trecena. Los primeros 13 años. Y una trecena tiene 13 días. Fíjense cómo se relaciona esto tan mágico, tan interesante. Ahora bien, eso se refiere a las decenas, eso se refiere a la naturaleza, pero se refiere a nuestra vida, hermanos. Y ahorita, a esto vamos a llegar a la conclusión del atado de 52 años. Tal vez alguien de ustedes ya va a cumplir 52 años y es súper importante que ustedes lo sepan, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Ya ahorita les voy a decir. Del 1 año hasta los 13 años, crecemos como ese pilsin tecuche del señor niño. ¿Y por qué sale el sol? ¿Y por qué la luna? ¿Y por qué hoy la luna no está? ¿Y por qué el azúcar es dulce? ¿Y por qué me tienes que llevar a la escuela? ¿Y por qué eres mi papá? ¿O por qué eres mi papá? ¿Por qué, por qué el mango, la fruta del mango es amarillo con rojo? ¿Y por qué no azul? ¿Por qué si el cielo es azul y no es rojo totalmente? ¿Por qué yo soy morenito y los demás son blancos? Es esa etapa donde el niño es una esponja. Cuando nace, se le da su tonal, pero no se le da a él, se le da a sus papás, como lo recientemente hicimos con la niña Carmen. Sus papás están presentes o algún mayor que la va a guiar. Se le llama siembra del tonal. Siembra. Hagan de cuenta, yo siembro esta semillita, ya le dije, por ejemplo, le dije, Carmen, que ella es un águila. No, es un ocelot, perdón. Es un ocelot. Entonces, lo único que necesito es que yo soy un ocelot, así que sepa que ella es un ocelot. A los 13 años, al culminar los 13 años, ahora sí se le lee su tonal. ¿Por qué?
Porque a partir de los 13 años, esta niña de los 13 a los 26, es una tormenta. Les digo, ¿por qué? Porque tengo una niña de ahorita que está en esa edad. Le dices algo, te responde. ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? ¿Y por qué no lo hace mi hermana? Mi mamá? Oye, pues, todos tenemos que contribuir. Sí, pero yo no. ¿Cómo? Es que tú no me entiendes. Es que tú estás contra mí. No, es que es tu trabajo. Tienes que aprender a barrer, a trapear, a hacer tu tarea, a ordenar tus cosas, a lavar tu ropa. Yo no lo voy a lavar. Ya estás grande. Yo no te pedí venir al mundo. Pero no se trata de eso, de que si yo te traje al mundo. ¿No? Es en esa etapa donde hay que tener mucho cuidado para canalizar esa energía que tiene. Porque es la época de la rebeldía. Todos pasamos por esa etapa. ¿No? Es de los 13 a los 26. Cuando vamos a encauzarlo, a ver, ya te leímos tu tonal. Tú eres Ocelo. Ponemos de ejemplo de la niña Carmen, porque era la más reciente que leímos. Te dijimos, eras buena para el karate, para la medicina, para ser líder. Toda esa energía que tienes, enfócalo. Enfócalo. Porque esto te va a ayudar cuando cumplan los 20, si se dan cuenta por lo general a los 26 años, ya terminan una carrera profesional. Y es en esa etapa vocacional. ¿Y saben cuál es? ¿Y saben cuál es la segunda trecena? ¿Cuál es? Chéquenlo en la tablita. ¿Cuál es la segunda trecena? Después de Zipacli sigue. Ejecat. ¿Seguros? Dijimos el... Oh, Miren, Zipacli. ¿De ahí sigue? Ocelotl. Sí. Bienvenida, hermanita Gris. Buenas noches, buenas tardes. Kualitotrak. Kualitiotla gnagnitsin. Kualitiotla. Sí. Mati. ¿Qué mano gnitsin? Bienvenida, hermanita Rosa. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué mano gnitsin? Bienvenida. Les decía yo, o celos. ¿Y saben cómo es los celos? ¿Cómo es los celos? Es ese animalito feroz que quiere devorar todo. Es muy orgulloso el ocelote, por por su belleza en su piel. Cree que lo sabe todo. Y así se comportan estos jóvenes. ¿Qué quieres? A mí me estás mandando cada rato. Óyeme, si no somos iguales. No, pues yo también ya estoy grande. No, tus hermanos están más grandes que tú. Es esa época, en esa etapa de quiere desgarrar todo, quiere vivir de noche en esa juventud, quiere ir de parranda con los amigos en el baile, la noche, vivir. Es la etapa de los celos. Es en esa etapa que como niños debemos decirle, ahora tu cuerpo está preparado para dar ya un pequeño fruto que es un hijo, tu cuerpo, pero necesitas prepararte físicamente, laboralmente, espiritualmente. La segunda etapa. En esa etapa es la etapa del carrizo, del atado de carrizo. Fíjense cómo se va conectando. En esa etapa del carrizo, el muchachito, el jovencito de 13 a 26 años los analiza mucho y a veces no conecta con el corazón, es hueco. ¿Por qué? Porque quiere experimentar, ya se siente grande, ya se siente, quiere crecer como el carrizo, irse para arriba. Quiere estar como el carrizo, alrededor están sus amigos, que vamos acá, vamos allá. Esa es la segunda etapa. Y es la trecena de Ocelos. Fíjense cómo está conectado. Ahora bien, ya vimos
cómo se relaciona con la vida, cómo se relaciona con la etapa de los años, cómo se relaciona con la vida del ser humano. Pero hay algo más. ¿Cómo, fíjense, cómo la misma naturaleza hace eso? Comparamos con una flor lo sembramos, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. La época de crecimiento es precisamente del primer año hasta los 13 años, pero a lo mejor días, porque las flores o los árboles, vamos a hablar de un árbol frutal, hermano. En esos 13 años, este arbolito frutal hubo un ahuehuete, solo crece, empieza a crecer, disfruta su crecimiento. Otros 13 más ya empieza a dar flores, empieza a florear, empieza a intentar a florear. Después de esa etapa viene a dar frutos. De los 26 a los 39 empieza a dar frutos. Y en el ser humano precisamente ya empieza a tener hijos en esa etapa. Ya tiene un trabajo. ¿Y saben cuál es la tercera trecena? ¿Cuál sería? Que iniciaríamos este jueves. De los 26 a los 39. Ajá, de los 26. ¿Pero qué trecena sería? Masat. Semasat. Semasat. Si se dan cuenta, cuando es la trecena Semasat, de los 26 a los 39, nosotros estamos con más percepción, con más agilidad mental, en esa etapa de la reproducción, de la percepción, de que estamos bien atléticos todavía, andamos bien. Después empezamos a crecer, pero a los lados. Después de los 39, ¿no? Pero fíjense cómo es las cualidades del Masat. Cómo el ser humano, de los 26 a los 39, empieza a dar ya muchos frutos. Percibe, ventea lo malo, lo bueno, si queremos verlo así. Sino que percibe mucho más como el venado. Tiene una agilidad mental que no se le engaña como cuando es de los 13 a los 26 años. Va madurando. Ahora, fíjense lo curioso de que de los 26 a los 39 para los árboles frutales ya empiezan a dar frutos. Ya son plantas muy frondosos, muy enormes, ya dan sombra para las plantas. Pero para una persona, para la trecena es eso, más alto. La cuarta trecena, ¿quién es? ¿Cuál es la cuarta trecena? Ahí está. Xochitl. ¿Seguros? Ajá. Xochitl. De los 39 a los 52 ya es Xochitl. O sea, es en esa trecena de la flor. En esa trecena del florecimiento. ¿Por qué del florecimiento? Porque creo que la mayoría ya estamos en esa edad no sé, la compañera Marilu, pero ya pasamos los 39. Ya estamos en esa etapa de que ya somos flor, ya empezamos a expirar esa flor, esa sabiduría. Y yo sé que ahorita donde nosotros vayamos, nos sentamos, como dice la chaviza, ya no nos van a chamaquear, ya no, ya conocemos muchas cosas nosotros. Tenemos gran experiencia de la vida. Ya somos flor, ya compartimos la palabra, ya vivimos. Ya no nos engañan tan fácil, ya estamos centrados en lo que realmente queremos. Y fíjense, se cierra esta trecena de flor en las plantas, en los árboles frutales, ya empiezan a dar, ¿qué? Semillas. ¿Y cuáles son nuestras semillas? Nuestros hijos, nuestros nietos. Ya tenemos esas semillas. Ahora bien, pero también hay algo muy importante, hermanitos, que quisiera comentar. Que a lo mejor se los repita,
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes con corazón de Pilsen Tecur. Yo conozco a alguien muy reciente, conocí, que tiene ese corazón de Pilsen Tecur. Y es el abuelo Tona. Él todo le asombra. ¿Verdad? Y se asombra por todo. Y yo sé que percibo que ya conoce ese conocimiento, pero lo hace de una manera, en verdad, eso no lo sabía. Y eso, esa humildad que tiene para aprender, hace que se muestre más humilde, hace que ese conocimiento pueda mejorarse. Para él, para pulir su niño. Regresando a la trecena de Xochitl. Y ahorita nosotros somos flor que agrada a muchos y también desagrada a muchos. Eso sí hay que estar conscientes. No a todos les agradamos. La siguiente trecena que iniciamos. ¿Cuál es la siguiente trecena? Después de Xochitl, ¿qué sigue? Seacatl. Ojo, Seacatl, el carrizo. Cuando cumplimos los 52 años, se nos da un bastón, pero no porque estemos ancianos, no. Se nos da un bastón porque nosotros ya tenemos un conocimiento. Este bastón, si ustedes se han dado cuenta, actualmente, bueno, en mi pueblo, a lo mejor ustedes se han dado cuenta también, y muy recientemente al presidente de la República le dieron su bastón de mando, pero porque ya es autoridad. Uno de los pueblos originarios le dio su bastoncito, porque es una autoridad. Pero aquí en esta parte, uno se ha ganado ese bastón. No porque ya no pueda caminar, no. Ese bastón de mando representa precisamente nuestra sabiduría. Quiere decir que nosotros ya tenemos la palabra florida. Por eso es que después de la trecena de Xochitl, ya tenemos la palabra florida. Por eso cuando cumplimos 52 años, lo que se hace es quemar esta leña, una fogata de 52 leños. Se pone. Se enciende un fuego nuevo. ¿Por qué fuego nuevo? Porque terminas una ancianidad e inicias una nueva, la segunda ancianidad, que muchos no llegan. Y mayoritariamente antes no llegaban, ¿saben por qué? Porque se dedicaban a la guerra. Se dedicaban a trabajos muy comprometidos. Por eso cuando cumplimos los 52 años, cuando cumplamos nuestros 52 años, nos van a dar nuestro carricito de mando. Podemos ponerle algunas plumitas de águila, si es posible. Algunas plumitas o algún pequeño piel hagan de cuenta, yo soy conejo. Bueno, una colita de conejo por ahí le voy a poner, porque soy el conejo. La hermanita Leti, cuando cumpla sus 52 años, su varita, pero con plumitas de águila. ¿Para qué? Para recordarle, tú eres águila. No olvides enseñarle a otros águilas, a otros signos, porque tú ya tienes el mando del conocimiento. Se quema esta leña y todos nos sentamos alrededor, todo lo que nos quiere compartir la hermanita. Ponemos nuestra tlalmanali y hacemos 4 collares de 20 flores. Uno para Tlahuizlampa, el rumbo del sol, el rumbo oriente. Un collarcito para el rumbo Cihuatlampa, un collarcito para el rumbo norte del Mixlampa, un collarcito para el rumbo del sur.
que es Islam. Y un collar más se le pone a esta persona 20. ¿Por qué de 20? Porque encarna los 20 signos. Porque su palabra, la palabra que sale de su boca es palabra florida. Porque en su mente está más de agilidad mental, ya tiene más agilidad mental a pesar de su edad. Y el carrizo representa una autoridad. Una autoridad que diga, no, yo soy el que manda. No, 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 no. Una autoridad con servicio. Porque si realmente se han dado cuenta ustedes, los que ocupan un puesto de autoridad no son los mandamás, son los servidores de los demás. Yo lo he comprobado en el que estoy como director. A veces yo tengo que hacer el trabajo de los demás. Oye, necesito esta documentación urgente porque tengo que entregar. Sí, maestro, pero ahorita no puedo, es que estoy en una reunión. Si yo lo hago. Hasta dentro de 1 hora, 3 horas. Maestro, ahí está. Ah, sí, gracias. Pero aquí yo ya lo hice para cumplir también. Y eso es tener la palabra florida. Tener la conciencia de que somos eso. Una primera ancianidad. Ahora, viene una segunda ancianidad. Hagan de cuenta, nuestra vida es así, miren. Cuando llegamos a los 52 años, llegamos aquí. Hagan de cuenta al más alto que podemos llegar. Después de los 52, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos para abajo, para abajo. Y cuando llegamos a la última trecena, cuando llegamos a los, claro, si llegáramos, ¿verdad? Porque todos soñamos eso. Cuando llegamos a la última trecena, nos convertimos nuevamente en niños. Fíjense cómo es la vida. A los 52, claro, nuestros abuelos cumplían a veces hasta más de 104 años. Pero nosotros, por nuestra forma de vida, por nuestra alimentación, pues ojalá el universo nos conceda, digo, una ancianidad y media, o por lo menos para disfrutar. Y si no, pues tenemos que aceptar, ¿no? Entonces nuestra vida llega a los 52 y nos regresamos. De los 52, súmenle 13, ¿cuánto sería? 65. 65. ¿Y con qué se relaciona? ¿Con qué otro trecena, hermanitos? ¿Se dieron cuenta? ¿Quién es? Omiquistli. De los 52, perdón, de los 52 a los 65 es Carrizo. 52 a 65 es Carrizo todavía. Pero de los 65 en adelante, de 65 súmenle otros 13. ¿Cuánto sería? 78. 78. 65 a 78 es la trecena de Miquistli. Y en esta trecena, hermanitos, suena como un presagio, suena como algo malo, pero no lo tomen así. De los 65 en adelante, pues ya muchos estamos ya con la premisa de ir con Miquistli, pero también mucha conexión con el Miquistli. Ya soñamos con la otra parte. No es que les esté diciendo, ya nos vamos a morir, no, no. Ya tenemos mucho más reflexión, porque la muerte es eso, es reflexionar. Es por eso si se han dado cuenta algunos a los 78, a los 80, llegan a ser una obra maestra. ¿Por qué? Porque ya no están preocupados. ¿Dónde voy a obtener el dinero para la colegiatura de mi hijo? ¿Dónde voy a obtener el dinero para construir mi casa? ¿Dónde voy a obtener un dinero? Y si me despiden de mi trabajo, ya no está pensando eso. Se concentra ya en la reflexión, cómo ha vivido, qué aprendizaje ha tenido en esa etapa de vida. Imagínense.
Imagínense cómo están relacionadas las trecenas con nuestra vida. Sí. Decía de los 65 a los 78, ¿verdad? Ahora esos 78, súmenle 13 años. Y vemos con que de los 78 sería 31. 91, 31. 81. No, Sería 91, ¿no? 91. 91. 91. Y la trecena es Kiawitl. 78, 91 Kiawitl. Observen nuestros ancianos. A esa edad, a un momento están de manera lúcida y están contentos. Y hay un momento que hagan de cuenta como niño, ya se enojó y está gritando y llora, se desespera. Pero decía mi mamá, entiéndeme, mijito, yo así te aguanté. Yo así te aguanté. Así hacías. Ahora, te toca, mijito. Te toca. Ujú. ¿Qué es eso? De los 91 a los 104. De los 91 a los 104, ¿quién es? Malinali. Somos Malinali, somos medicina. ¿Por qué ya somos medicina? Porque imagínense todo lo que ya aprendimos. Cuando llegas a los 104 años, ya no te dan un carrizo, ya te dan 2 carrizos. Ya te dan 2 carrizos. Son 2 ancianidades. Pero desafortunadamente cuando llegas ahí, ya eres un niño. Regresas a la edad de tu niñez. A veces los adultos, a nuestros papás, nuestros abuelos, nos causa asco cuando pues, ya hicieron sus necesidades en su ropita. ¿Por qué? Se vuelven niños. Ya no pueden caminar, se andan arrastrando. Hay que cargarlos para bañarlos. Hay que lavarles su ropita. Hay que entenderlos. No, esta comida yo no quiero comer y no voy a comer. Está bien, no lo comas. Al ratito lo comes. Ya quiero comer, ustedes no me han dado de comer. Sí le acabo de ofrecer. ¿Pero qué? Paciencia. ¿Qué nos queda? Imagínense lo hermoso de la vida. Y lo triste de la vida. Digo lo triste porque a veces, como hijos, no soportamos a nuestros papás cuando lleguen a esa edad. Yo lo viví. Yo vivía con mis papás, yo soy hijo. Soy el 7º hijo. Tengo 6 hermanas. Pero desafortunadamente cuando llegaron mis hermanas, cuando llegó a enfermar mi mamá, mi papá, no estaban. Pues ni modo. Tengo que lavarle la ropa yo a ellos. Tengo que cambiar. ¿Ya? Órale, sí, pásalo. Me está regañando. Ya te dije que yo no quiero comer esto, yo quiero comer lo otro. Está bien, mamá, no te preocupes. Ahorita te lo consigo, no te enojes. Y ya te dije que le digas a tus hermanas que vengan, que ya me tiraron aquí como un perro. Sí, ya les llamé, mamá, mamá. Imagínense todo eso. Pero somos sus semillas, sus retoños. Bueno, ahora bien, sí, los escucho, compañeros. Adelante. Sí, perdón. Una pregunta. De 78 a 91 es Kiawitl, ¿verdad? 78 a 91 Kiawitl. ¿Qué más? Sí, es que es muy interesante lo que... El simbolismo también del Kiawitl. Muchas gracias. Lluvia. Lluvia. Kiawitl es lluvia. Y así es la lluvia, como estos abuelos.
A veces llueve suavecito, es cuando está contento, te está platicando, hasta te está platicando cuentos. Mira, yo cuando era joven. Pero a veces es tormenta. Se enoja y ya se enojó. Y eso es real, ¿no? Bueno, no sé si quisieran compartirnos algo, si no les comento nuevamente a los 52 años. A mí No, me bueno, faltan, a mí me faltan precisamente, ya este diciembre, me faltarían 9 años. Y mis alumnitos me llegan, son pequeños, se acercan a mí, maestro, ¿y tus canas? A ver, cuénteme las canas. No, son muchas. Y no te preocupes, maestro, que ya eres, en náhuatl, Wenchi es anciano, viejito, ¿no? Digo, no, porque es parte, ¿sí? Ajá. Es parte de la vida, es parte del proceso que debemos de hacer, ¿no? Que debemos de tener. Pero bueno, de esta manera, ¿sí? Se adelanta. Ajá, entonces, de esa manera nosotros hacemos eso. Ahora, no sé si hubiera alguna pregunta o algo que ustedes nos quisieran compartir, sino para hablarles un poco de la ritualidad que podemos hacer a llegar a los 52 años a hacer este atado. No, manita. Sí, adelante. ¿No? Vamos, no, muchas Bien, gracias. Hay muchas cosas que son interesantes y que pues valdría la pena preguntar. Tengo muchas dudas más bien, pero preferiría escucharlo antes. Si hay tiempo, pues posteriormente lo pregunto, por favor. perfecto. No, Mil gracias. yo creo que sí, porque estamos aprovechando este tiempo que le tocaba al otro grupo. Desafortunadamente, por el trabajo, dicen, no, pues maestro, no vamos a poder. No hay ningún problema. Entonces dices, el trabajo no lo permite. Por eso es que les había mandado a las 7 y creo que les había dicho 8:30, ¿no? Pero bueno, miren, la ritualidad yo ya me adelantaba un poco. Les decía, son los 4 rumbos, los 4 collares y el quinto es nuestro collar. Y para esto necesitamos preparar un bastón de carrizo. Bastón de carrizo. Y le digo, dependiendo de su tonal, le podemos poner algunas plumitas. Si es flor, mucho mejor. Adornamos el bastón de flor. Hay hermanos artesanos que pueden hacer una obsidiana de una flor, de un águila, ¿verdad? La hermanita Gris vive cerca de Teotihuacán. Hay muchos artesanos, hermanos, muy buenos. Inclusive, fíjense, nos podemos regalar a nosotros mismos. A mí me gustaría una obsidiana de Ocelos, por ejemplo, me encanta. Algunos dicen, no, a mí me encanta más mi náhuatl. Pues también, ¿por qué no? Por eso somos libres. Por eso es conocernos. Si yo tengo más cualidades de mi nahual, por ejemplo, mi nahual, pues a mí sí me gusta, pero me encanta más mi tonal. Me identifico más con él. Pues me quedo con él. Ahora bien, siguiendo con esto, les digo, podemos ponerlo de obsidiana, no lo sé, de su tonal. Inclusive ustedes pueden mandar a hacer eso de obsidiana y ponerlo en su altarcito y todas las noches platicar con él, con su tonal, con su náhuatl. Porque al final de cuentas no le hablan a alguien más, a ustedes mismos están autoprogramados. Otra cosa, en ese precisamente, bueno, ahorita la hermanita que le voy a hacer la ceremonia, la verdad me dijo que el sábado, le digo, pues la verdad este sábado no voy a poder hacer todo, pero dice, con lo que tengas, hermanito, no te preocupes. Bueno. Se hace, en esta ceremonia se hace precisamente el guajolotito de obsidiana. ¿Qué representa el guajolotito de obsidiana? Recordarle que él
ya ha vencido un poco el ego. Y recordarle que ya debe de vencer el egoísmo a esa edad. Y el ego se disfraza de muchas cosas, de celos, de rencor, de envidia, de yo soy y tú no. Necesitamos vencer ese guajolote que tenemos dentro de nosotros. El guajolotito de obsidiana. Para los hombres puede ser un guajolotito. Para las mujeres, una mariposa de obsidiana. ¿Y por qué no? También los hombres se pueden. ¿Sí? Se le da en ofrenda. Pero se le explica por qué se le da esa mariposa de obsidiana o ese guajolotito de obsidiana. Porque significa el pulimiento de su egoísmo. Ha vencido su ego. Se ha conectado su nahual y su tonal. Porque hay una pugna, hay una pelea. Porque entre nosotros habemos dos, a veces hasta cuatro. Que te dice, oye, es que bien lo hiciste. El otro te dice, no, quedaste en ridículo, no hiciste nada bien. Quedaste en vergüenza. ¿Qué es eso? Por eso necesitamos conectarnos nuestro nahual y nuestro tonal. ¿Y cuál es nuestro nahual? Nuestro Señor de la noche que acompaña su acompañante. Algunos son tecolos, algunos son Petrazocoatl. Es ese animalito. Algunos es coyote, algunos es murciélago. Por eso es necesario aprendernos nuestro todo. Es en ese momento que se le da la vara de mando. Y se le da pulque. En esa ritualidad se le da pulque. ¿Por qué? El pulque es riquísimo en calcio. Además de ser una bebida sagrada para nuestros abuelos. Entonces, a esta persona se le da una jícara. Bueno, ya les he mostrado mi jicarita roja. Su pulque. Se lo tiene que beber. Porque a esa edad nuestros huesos se empiezan a descalcificar. Y más si nos gusta tomar mucho refresco. La Coca-Cola nos descalcifica demasiado. Entonces, se le da pulque para que tenga más fortaleza en sus huesos. ¿Y por qué creen que también nuestros abuelos no caminan tan jorobados, siempre derechos? Porque están bien calcificados. Se hace esa ceremonia. Se le abren los 4 rumbos. Se le entrega su varita, su carrecito de mando, su guajolotito. Y nuevamente se le recuerda quién es. Pero ya no se le lee el tonal porque ya lo sabe. Se hace una ritualidad del mole, le llamamos nosotros. Se prepara una cazuela de mole y él lo tiene que repartir. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Y por qué no contrata a alguien? Porque es símbolo de servicio, símbolo de humildad. A veces dicen, no, pues te ves muy mal. Él tiene que servir el mole y repartirle a todos. Símbolo de humildad. Símbolo del grado de que ha llegado a la conciencia que estamos para servir, no para servirnos de ellos, de los demás. Y se termina la ceremonia, se quema el fuego nuevo, se prende el fuego, él lo prende con el tonalpúquer, y después de prender el fuego nuevo, pues alrededor, disfrutando de pequeño pulque, de la comidita, se prende el fuego, puede ser de día, se ve mucho mejor de noche, se disfruta mejor de noche. Y él empieza a platicar de sus anécdotas, de lo bueno que ha hecho, sus anécdotas donde él sufrió, sus anécdotas donde él tuvo éxito, pero ¿cómo le hizo? ¿Con qué intención? Para que los más jóvenes escuchen y aprendan a través de su experiencia. Que si no quieren aprender a los porrazos hasta que les toque vivir eso,
Pero ya se les advirtió. Se les advirtió. Al cobijo de Nuestra Señora Citlalicue, pues, ahí nos vamos a reunir. Ahora bien, esa es la ceremonia. Esa es la ceremonia. Desafortunadamente, pues a veces no llegamos a tiempo a esta sabiduría. Le digo a la hermanita, ella ya va a cumplir el atado de 52 años, pero tampoco sabe su tonal. Entonces, si quiero que me lo leas mi tonal en ese momento, que me hagas la ritualidad del atado de años, y pues que me presentes con la familia, con los que están presentes. Y explícame, dice, ¿por qué me hablas de ancianidad? Entonces, esa parte, hermanito, es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Recuerden que hay un pendiente con el amarre de tilma. Ya conseguí 2 clientes, ¿eh? Me dicen, ¿cuánto me cobra, maestro? Porque quiero que usted haga el amarre de tilma. ¡Ah, caramba! ¿Sabe o no sabe? Porque sabemos que sabe. Pues me ponen en una situación, le digo, difícil, pero no, usted sabemos que sabe. Y confiamos en usted. Está bien, le digo, les agradezco su confianza. Pero ayúdanos. Entonces, cuando te piden eso, uno no se puede negar. Es la confianza que te dan. ¿Y cuánto nos va a cobrar? Díganos para que vayamos ahorrando. Digo, pues desafortunadamente o afortunadamente, lo que tú me quieras ofrendar. Y si le ofrendo 20 pesos, pues es lo que tú me quieres dar. Yo no te puedo decir, no, a ver, para que yo te dé tu boleta de matrimonio, con amarre de tilma, a ver, pensando que yo cobro 200 la hora, y bueno, pues va a ser un día que yo debería de estar con mi familia, y pues te sale cerca de 10,000 pesos. No, esos 10,000 pesos a ti te puede servir para que estás iniciando con tu nueva familia, comprarte cosas para que seas independiente de tu familia, que no vivas en la casa de tu papá, ahórralos para poder a lo mejor vivirte muy aparte, comprar tus utensilios de cocina, comprarle ropita a tu esposa, a tus hijitos que vas a tener gastos. No es que a mí me sobre, no, pero a ti te va a hacer más falta. Quizá yo, pues ahí tengo mi sueldito, aunque sea poquitito, va cayendo, va cayendo. Con algunas donaciones que me hacen, hasta me alcanza para apoyar a otros niños. Esa es la filosofía. Es compartir. El compartir. Es el único camino que yo conozco y lo que yo les puedo decir. Ahora bien, esa es la ceremonia. Y de ahí, pues si quiere haber pulque, hay banda de viento para echar guarachazos, le llamo yo, pues ya es muy independiente. Sí, pues bueno, espero no haberlos confundido mucho. Es lo poquitito que yo les puedo compartir, pero si gustan, analicen, hagan sus relaciones. Esto lo voy a presentar en una charla, yo lo voy a presentar. Pero ahorita hagan de cuenta, es una probadita de todo este conocimiento que tenemos. No es tan solo la boda, es estudiar nuestra vida. Por eso yo les decía, Caupoale, la cuenta del tiempo, ayer, hoy y mañana. ¿Será una mejor sociedad con esta filosofía? Puedo apostar mi vida a que sí. Sí, hermanitos. Pues los escucho si tienen alguna duda o algo que pueda enriquecer, enriquecer, que ustedes puedan compartir. Adelante. Los escucho. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Buenas Yo quiero tardes. agradecerle todas estas aportaciones porque a mí me sorprende mucho
todo lo que he estado aprendiendo y viendo en el Caupohuali. En particular, me llama muchísimo la atención las relaciones que se dan entre los años, entre los atados de años, entre los periodos de la vida de los seres humanos, pero también entre los ciclos que se van dando. Y entonces es una circularidad que sin que se repita en sentido estricta es muy exacta. O sea, no se repite en sentido estricto en nuestra vida, porque nuestra vida va cambiando de acuerdo con nuestra propia circunstancia de tiempo, de edad, de responsabilidades, de ocupaciones. Entonces no se repite lo mismo. Sin embargo, los ciclos son muy precisos. Y el Caupohuali pues nos muestra con mucha precisión, con mucha exactitud, los procesos biológicos en los cuales nos movemos. Y a mí lo que me sorprende es la enorme, como no puedo llamarlo objetividad, porque no se trata de objetividad, sino la enorme ciencia que hay o que hubo en descubrir estos procesos. Es algo que a mí me asombra mucho cómo ocurrieron, cómo se dieron, cuál fue la manera en la que se gestaron, porque sin lugar a dudas, todo esto tiene que ver con la observación y con el pensamiento, con el desarrollo de la intuición, pero también de la observación y de la experiencia. Y entonces lo que yo veo es que es como una especie de proceso que se abre para que nosotros también lo analicemos, pero que al mismo tiempo que vamos en ese recorrido de las trecenas, ya bien sea de los días, pero que también es de los años, y vayamos aprendiendo y vayamos evolucionando y vayamos desarrollándonos y vayamos creciendo. Y esto a mí me asombra mucho y me gusta, porque en el fondo lo que yo vería es como todo un proceso ético de desarrollo de la persona, del carácter, del modo de ser, pero que tiene mucha precisión y al mismo tiempo es como una especie de orientación y de guía para las personas. Sin decirles qué es lo que tienen que hacer, es algo que está presente en nuestra mente, en nuestras aspiraciones, en nuestra forma de ser. Y entonces conocerlo es muy importante. Eso era lo que yo quería decir. Y sí, pues a mí me encantaría tener, tener un reconocimiento de este tipo a los 52 años, ¿por qué no? Sería muy bueno. Sí, Sí. sí, muchas gracias, hermanitos. Sí, yo creo que todos aspiramos a eso. ¿Saben cuál es el Gracias. título de eso? Se le llama Quetzalcóatl. Cero. Quetzalcóatl no es un dios. O bueno, de una vez. Quetzalcóatl no es un dios. Vamos a entenderlo así. Es un nivel de conciencia espiritual, material, filosofal de un ser humano. ¿Todos pueden convertirse en Quetzalcóatl? Sí. ¿Todos lo logran? No. Imagínense, vamos a trasladarnos a nuestra época, a nuestra vida. Un secuestrador, un narcotraficante, un sicario, un corrupto, que abundan en nuestro país, principalmente en la cúpula de estos gobernantes, que se quiere depurar, pero no se puede. Esos pueden llegar a ser Quetzalcóatl. No les importa matar a la gente con tal de tener el dinero. No les importa hacer daño a los demás. No importa torturar a los demás para obtener dinero. Y ese dinero, así como viene, así se va. No les sirve. Eso no puede llegar a ocurrir. Y no es que yo hable como un profeta y no es que yo hable como un pastor religioso, porque no soy pastor religioso y no me gustaría ser un pastor.
Pero esos pueden llegar a ser Quetzalcóatl. Por supuesto que no. Les falta conciencia, les falta corazón. Acumulan montañas de dinero que ni en toda su vida lo podrán gastar. Pero ¿a costa de qué? Bueno, nosotros vamos en ese camino. Y a mí me agrada mucho esta familia que hemos formado. Le llamo familia porque realmente yo cuando me expreso me siento en confianza con ustedes. Me siento parte de ustedes. Porque ha habido grupos que a mí me han limitado. Los mismos compañeros. Maestro, queremos gramática nosotros. Esto, sinceramente, no nos interesa. Adelante. Dijera, yo pinto mi raya y pues yo me dedico a enseñarles gramática. Y punto. Muchísimas gracias, hermanitos, por el día de hoy, por la clase de hoy. Y nos vemos. Adiós. Cuídense mucho. Pero no. Es una enseñanza vacía. Una enseñanza occidentalizada. Es que la enseñanza debe de ser para la vida, hermanitos, pero no para destruir, es para el bien común. No es necesario que yo tenga 20 títulos profesionales, con el perdón de la palabra, cuando soy un ojete en la sociedad. Es inconcebible. Y ser precisamente eso que Quetzalcóatl es convertirte en esa persona espiritual. Y yo sé que los conozco poco, pero yo sé que ustedes están en ese camino. Algunos los he conocido en persona, algunos a través de esta plataforma, pero yo siento que sí, sus corazones vibran, y yo lo sé, vibran en este sendero. Y todos queremos llegar al mismo lugar, por supuesto. Y como yo siempre les he dicho, puedo yo ir a su lado, pero no pueden caminar mi sendero. Ustedes tendrán que caminar su sendero, su camino. Y no es que porque yo me sienta, yo soy el que... No. Porque ustedes tienen diferentes circunstancias que los trajeron a este camino. Por eso, ustedes son únicos. Ustedes no pueden seguir mis pasos y no quiero que sigan mis pasos. Caminen su propio camino, su propio ritmo. Yo les he dicho, si hoy no me siento tan contento de intencionar con la vela, pues no lo hago. Simplemente, pues ahí lo dejo. Al día siguiente que yo lo haga, lo voy a hacer con... Y es mejor así. Ahora bien, creo que ya algunos ya les he dicho lo de la vela, ¿no? Cómo trabajarlo. Es prender la vela, funcionarlo. Va a llegar un momento que ustedes podrán controlar la flama de la vela. Como lo quieran, mami. ¿A quién le van a pedir ayuda? Le deje caso al viento. Que lo mueva él mismo. No es brujería. Es conexión con las energías. Conexión con los elementos. A mí me costó mucho comprenderlo cuando me decía mi papá, si yo quiero me convierto en remolino. ¿A poco muy, en aquellos tiempos, a poco muy fregón, jefe? Pues, ¿qué, cómo? Sí se puede, por supuesto que se puede. Solo disciplina, es lo que me dice. Bueno, hasta aquí, compañeros, para que ya entremos con la clase de los números. Algunos ya los hemos visto los números, pero bueno, a ver, a lo mejor lo hemos visto de manera muy superficial, pero hoy les quiero presentar los números, aunque avancemos con 5 números. Hoy no quiero avanzar todos los números, 5, pero bien comprendidos. Créame, que no los van a olvidar cuando los comprendes mejor.
¿Alguna pregunta que tengan ustedes? ¿Algo que nos quieran compartir? Sí, adelante, hermanita Gris. Tema, bueno, yo nada más quiero compartirles, ¿sí se escucha? Bien, yo nada más quiero compartirles que en cada siembra de nombre a la cual yo he asistido, antes como participante, como espectadora, y ahora pues he tenido el honor, el privilegio, el compromiso muy grande, pues de participar en varias siembras ya, pues ya de forma organizacional y responsable con ella. Y en una me llamó mucho la atención porque era el atado de 52 carritos. Era un jueguito nuevo para nuestra hermanita. Y era también, ella, el abuelo ya le había otorgado su segundo nombre. Yo no sabía de esta tradición, pero ella se llamaba, antes, su primer nombre era Mictlanzihuatl, y ahora el abuelo le había entregado el de Ocelo Yaucíhuatl. Entonces, bueno, pues de acuerdo a la usanza y con la compañía y todo esto, algo que yo no conocía y me dio mucho gusto saber es de que deja su nombre anterior y al terminar su nombre anterior, ella se cambia de ropa y la ropa que traía en la primera instancia la ofrenda al fuego. Eso fue muy representativo porque realmente nos tratamos de, digamos, un par de años para acá y sí, en su vida ha sido muy representativo estos 2 años para acá y con entregar sus vestimentas anteriores y ahora, pues así lo dijo el abuelo, estrenar un nuevo atuendo, un nuevo rostro, un nuevo vestido. Para ella ya significaba pues portar ya con dignidad su nombre y con mucho orgullo, con mucho honor. Comprometerse sobre todo lo que usted mencionaba anteriormente, Sebastiani, que estas facetas que vamos viendo, ¿verdad? A través de los amarres del carrizo, van haciendo que nosotros hagamos un resumen y un balance de todos estos años. La hermanita que nos hizo favor y la distinción pues, de pedirnos hacer su amarre de su atado de carrizos de 52 años. Ahora, cada que me ve, pues me comenta cómo ha habido nuevos cambios en su vida y en su forma de pensar, en su forma de ser con sus familiares. Entonces, para ella le ha significado mucha luz, y lo resume así, mucha luz. Entonces, agradezco mucho las enseñanzas que usted me da con estas, digamos, con estos pensamientos, con estas disertaciones acerca de la Huehuetlactoli, porque finalmente está basado en las costumbres, está basado en la tradición oral, y esa es pues la mexicanidad más vívida que podemos nosotros encontrar, porque finalmente al tener el conocimiento de usted, de los compañeritos, nosotros lo hacemos vida y al llevarlo a otras instancias con otras energías, nos fortalece y nos edifica muchísimo. Yo le doy las gracias. Y pues ustedes disculpen mi emoción, pero es de verdad sorprendente. Acaba de suceder un acontecimiento la semana pasada y hasta yo misma me sorprendí de cómo reaccioné. Yo misma me sorprendí y 1 o 2 personas que tenemos mucha confianza
pues me expresaron, ¿estás enojada? Pues no, no estoy enojada. Sencillamente hay que dejarlo fluir y no me corresponde. Y lo que me corresponde a mí es amar con todo mi corazón y a la vez, ¿por qué no rezar? Rezar, elevar el rezo, intencionarlos para que se den cuenta y cambien juntos. Pero finalmente tomo mi responsabilidad, asumo mi responsabilidad y eso lo vamos viendo, como lo decía el hermanito Raúl atinadamente, con estas descripciones de las tres cenas. Tú vas a tomar y no estén. Sí, sí, muchísimas gracias, hermanita. Y realmente, como les digo, esto no es mío. Este conocimiento no es mío. A mí me lo transmitieron. Yo lo voy enriqueciendo con sus palabras, con sus experiencias. Lo vamos construyendo. Y el día de hoy, precisamente porque voy a leer 3 tonales, fui al río, pues antes terminé mi taller, digo, me voy a comer. Digo, no, mejor fui a dejar esa flor, dejé en el río y vi sentadito un abuelo en posición fetal. Y ya venía yo pasando. Me dice, ¿qué haces, hijo? ¿Por qué fuiste a dejar esa flor allá? Les digo, no, discúlpenme a lo mejor por ofenderlo. No, nada de eso. Está duro, está dura esta cuenta. Sí, le digo, sí, está un poquito difícil, ¿verdad? Pero siéntate, claro que sí, ya me senté a su lado. Oye, dice, ¿has observado recientemente la estrella Huayciclali? Como que está muy sospechosa, ¿no? Era así en náhuatl. Le digo, sí, ¿verdad? Bueno, sí. Yo estoy observando el río porque cada 8 años el río crece y se desborda. ¿No te has dado cuenta tú? Le digo, sí, abuelo. Cada 8 años crece y inunda parte del pueblo. Pero, ¿sabes? Porque no respetamos a nuestra serpientita agua. Para nosotros es serpiente. Todo es cíclico. No me lo dice así con esas palabras, ¿ves? Todo termina. Oye, hijo, ¿y tú cuántos años tienes? Les digo, pues tengo 42, pero ya voy a cumplir los 43. Oh, ahora entiendo. Que vienes a dejar tu florecita aquí a la agüita. Les digo, sí. Qué bueno. Me gustaría un día platicar contigo, mijito. ¿Por qué? Pues mis nietos no me entienden. Lo que yo les cuento no saben. Me dicen que estoy loco, pero no estoy loco. Acépteme un cigarro. Acépteme. Claro que sí. ¿Entendido? Estamos platicando, fumando. Me agrada, dice esto, que tú me aceptaras un cigarro. Tengo muchas cosas que platicar, pero a mí me hace falta muchos cigarros. No le entendía. Me hace falta muchos cigarros. Me quiere decir que hace falta platicar mucho con él, aprender con él. Pero regálenme unos, ¿no? Por supuesto, deme la oportunidad y yo voy, los consigo, no se preocupe. Le gustan de esto que trae, lo que tú me quieres ofrecer. Pero fíjese, yo aprendí de mi papá porque hablaba así en clave. Le digo yo en clave, porque dice, falta muchos cigarros, pero no se refiere a los cigarros, se refiere a varias charlas con él, de que él se sienta escuchado, porque pues yo me senté y él me empieza a platicar, yo sí, bueno, por supuesto, sí. O sea, tú tienes que ser paciente, potenciar el oído para aprender. Porque el aprendizaje no. A ver, aquí está la batería de preguntas. A ver, dígame.
Ah, la segunda pregunta. No, el aprendizaje, esto no es así. ¿Ves? Escucha. Y el detalle, como dijera él, es que son como que frases y tienen trasfondo. Cuando dice hay muchas cosas que van a cambiar y van a seguir cambiando. Digo, sí, sí. Pero ojalá un día me traiga cigarros. Digo, por supuesto. Yo siempre vengo acá, dice, a platicar con la abuelita, la serpientita. Así mismo está bien. Bueno, ya no te quito más tiempo. Y ni tú me quites tiempo porque estoy platicando. Cuídese mucho, abuelo. Me dio mucho gusto escucharlo. Dice, sí, me dio mucho gusto también platicar contigo. Dije entre mí, platicar conmigo, si te la pasaste hablando. Pero después dije entre mí, no seas, con el perdón de la palabra, no seas cabrón. Estás diciendo que tu guajolotito, pero mira, por eso les digo, a veces es difícil vivir en esto. Pero sí, fue una tarde enriquecedora. Bueno, no sé si tuvieran. Sí, sí, adelante. Adelante, lo escuchamos, hermanito. Yo tengo una duda, maestro. Yo quisiera preguntarle si lo que decía este anciano no es, no lo sé, no da una respuesta a algo que usted está buscando y que él se lo dijo, pero que quizás usted todavía no se ha percatado. Yo creo que hay algo que está ahí detrás de todo eso y que hay un conocimiento que se está expresando. No lo sé, es mi intuición, que esas palabras son muy claras en cuanto al simbolismo del tabaco y a quién se dirige. El tabaco y del anciano como alguien, como un ancestro y como alguien que nos trae una sabiduría. Pero ¿de dónde viene esa sabiduría y a dónde va? Y yo creo que ahí hay una respuesta muy clara, muy clara. No lo sé, no lo sé. Es mi intuición. Sí, sí está en lo cierto. Acuérdense del tabaco. Yo les platicaba que el tabaco es mucho más para conectarnos con nuestros ancestros que ya trascendieron a Mictlán. Es mucho eso. Y él precisamente me decía, tráeme más cigarros. Pero falta mucho por fumar cigarros. Es que es en la acción que me hizo. Por supuesto. Y empieza. Pero tuvo dudas, se reía y como que pero no era risa de burla, sino que era esa risa de satisfacción de haber encontrado a alguien quien la pueda comprender. Como yo les decía, entre locos nos entendemos. Porque si nos topamos, nosotros que estamos en esto con alguien muy racional, muy científico, no nos va a entender. Pues sí, ¿por qué? A ver, compruébamelo. Es que esto, hay cosas que nada más, como usted dice, es intuición y es sentirlo y es vivirlo. Ujú. Sí. ¿Alguien más que nos quisiera compartir algo de su experiencia? Yo sé que tiene mucha experiencia ustedes, ¿eh? No. Y yo quisiera que también ustedes abrieran su corazón a esto. Abrieran precisamente su corazón a compartir, porque créanme que de todos aprendemos. Pero bueno, si no, como les digo a mis niños, si no lo quieren compartir, llegará el momento que sí, lo compartan. ¿Sí? Bueno, si no hay nada más, vamos a iniciar con el trabajo. Yo quisiera señalar algo. Sí, adelante. En el texto que usted nos hizo favor de obsequiarnos, el texto de Sabiduría Maya, el de que se intitula
El libro del destino, Chumilal Guj. Ese texto es muy hermoso porque habla de la sabiduría antigua de los mayas y hace rato hacía yo la pregunta por el signo del agua y hacía esa pregunta por Quiahuitl, porque el equivalente del signo del agua, yo estaba leyendo en estos días y decía que era un buen día para poder fortalecer los grupos, pensar en el bien común y ayudar a las personas. Y a mí me llamó mucho la atención eso porque ese día ingresaron varios compañeros aquí a este grupo. Entonces, pienso que ahí hay una conexión interesante y también pienso que las palabras son como, tienen el simbolismo de las flores en el náhuatl. Una palabra florida es una palabra bella, pero también las palabras tienen ese simbolismo de refrescar. Si bien son como viento, pero también son como agua y que refrescan nuestra mente, refrescan nuestro cuerpo, nos complacen, nos hacen crecer, nos llevan por nuevos caminos. Y en ese sentido yo pienso que así es la palabra de los ancianos, porque muchas veces ellos lo que fortalecen son los lazos que hay entre la familia. Por ejemplo, cuando un anciano es reconocido por su familia y es querido y respetado por ellos, por la familia, ese anciano, en torno de él se reúnen los hijos, los nietos, y en torno de él se realizan muchas actividades. Y eso es algo que, digamos, ese principio de autoridad se basa en el cariño, en el respeto, en el amor, pero ese cariño, ese respeto, amor, yo lo ligo mucho con el agua, como ese líquido que cuando desciende a la tierra lo fecunda y hace que florezca. Y yo creo que la palabra de los antiguos, tomando en cuenta la referencia, yo no he leído todos los libros de todos los cantos que hay en este texto que editó Miguel León Portilla, donde hablan de la Huehuetlatoli, la palabra de los ancianos, de los ancestros, pero me parece que todos ellos tienen como finalidad regar la tierra, fecundarla, renovarla, hacer que crezcan, tanto cuando dan los consejos a los niños como cuando dan los consejos a los jóvenes o a los adultos, y ahí, pues, ¿quiénes son los encargados de hacer eso? Son los ancianos. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que es una conexión que se da de tradición de los ancestros hacia nosotros, ¿no? Y que todavía nos llega a partir de esos textos, pero junto con eso es una sabiduría que nos renueva y que nos lleva hasta ese punto del florecimiento. Por eso me llamó muchísimo la atención el que le haya ocurrido esto y le agradezco que usted pues nos lo haya compartido. Es muy bonito y es también una gran lección para nosotros. Digamos que nos beneficiamos también del mensaje. Yo así lo siento. Gracias. Tlazocamati. ¿Qué más, no hay Knitzen? Sí, realmente es que a eso, por eso también el día de hoy les presento esto. Nelitililis. Acuérdense que nuestro idioma es aglutinante. Y cuando decimos, por ejemplo, Nelly, permítanme. Nelly es verdad. Tililistli como la verdad sagrada. Nel tililistli es la verdad sagrada. ¿Por qué es sagrada? Es lo que les acabo de decir, por eso les puse el ejemplo para hacer clip o hacer conexión con esta clase. Lo que decía el abuelo, hace falta fumar más cigarros. ¿Qué quiere decir? Que hace falta más charla con él para saber un poquito más. ¿Y por qué es verdad? Porque es sabiduría, es práctico, pero es filosofía. Lo que les acabo, por eso quise iniciar con la introducción, para que lo comprendiéramos un poquito más, esta parte de Neltililistli, la verdad. No es la verdad como lo concibe el mundo occidental, no.
Para nosotros la verdad, a ver, dime la verdad. No, pues esa es la verdad, no te estoy mintiendo. Pero ¿cómo lo compruebas? En cambio, aquí la verdad es que es práctico. Lo que les decía a los de 13 años, el desarrollo del ser humano, psicológicamente, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Son esos cambios que sufre. Entonces, por eso es verdad, porque sí está comprobado. No porque se le ocurre decir, maestro, sí es en el tilisli. O sea, como verdad. Y por eso les puse esta imagen, miren, del niño. Se está utilizando matemáticas, se está utilizando el Nepohualtzitzin. Lo está manipulando. Pero además está conectándose con la filosofía, con el alimento básico, con el corazón de la tierra, que son los granos de maíz. Maíz. Está contando con el maicito, con el maíz sagrado. ¿Sí? Nuestros abuelos, a través con este maíz, podían predecir el futuro. Cuando se tira tiras el maicito con tu jicarita, se forma una parte, tienes que leerlo, se forman cierta figura, pero es poco a poco, solo les adelanto un poquito. Ahora bien, quise compartir también este símbolo, miren, este icono está en las decenas. Este icono yo lo retomé como una identidad de mi cálculo y de su cálculo y de ustedes. Y este icono precisamente se encuentra todavía así está aquí con nosotros la compañera Marilu. Este es su icono de Carmen, su imagen mántica. Fíjense, ella es Ocelot, y aquí está, mira, está el Ocelot. Es águila, es cuafli. Está unido el día y la noche. Está representada la tierra con mucha sabiduría. Y este cuchillo de pedernal significa luz. En su palabra lleva la luz, el conocimiento. Pero sobre todo acá abajo chequen ustedes la rueda de la medicina que nosotros le llamamos. Los 4 rumbos. El algodón teñido con rojo. El algodón significa mucho trabajo. ¿Con quién? Con los 4 rumbos. Y hay un pequeño atado que está aquí, miren. Es ese algodón que lo hicieron como de dos hilos. ¿Y qué quiere decir? Trabajar el tonal y el náhuatl. Trabajar el día y la noche. El día representa el águila, la noche representa los celos. Así es que los que tienen su tonal del águila, del cuautli, son muy fértiles mentalmente en el día. Los que tienen ocelos de noche, es como su contraparte. Ahí están los colores de los 4 rumbos. Para mí es muy importante esto. Tiene los cuchillos de pedernal y podemos explicarlo, pero así a grandes rasgos, eso es lo que representa para mí. La parte mágica que podemos conectar. Es estar armonizados con el día y la noche, con el águila, con el jaguar, con los 4 rumbos, mantenerte acá. Mantenerte acá. Pedir sabiduría de la tierra. Esta es su imagen mántica de Carmen. No se lo explicamos mucho, porque es una niña. Necesitamos poco a poquito. Pues bien, compañeros, es como la introducción. Y todo esto es nuestro trabajo. Vean, este es el trabajo que hacen nuestros abuelos. Y aquí está toda nuestra sabiduría, la arqueoastronomía, matemática, filosófica del tiempo. Está todo junto. Nuestros abuelos no lo separaron. No dijeron, esta es astronomía, esta es matemáticas, esta es medicina, esta es filosofía.
Lo que ahora pretende la Secretaría de Educación Pública dice una educación integral. Y es lo que estamos viendo ahorita en el curso que les estoy impartiendo a los compañeros. Temáticas transversales. Yo veo matemáticas, en ese mismo matemáticas veo filosofía, veo biología, veo todas las asignaturas con uso de matemáticas. Porque está así, interrelacionado. La mente occidental divide. La mente anahuacan, une. Estas matemáticas, me decía un compañero, es que son números mayas, profe. ¿Sí? Y ni siquiera es de los mayas, es de los olmecas. Poco a poco lo fueron mejorando. Les decía yo, así de manera muy rápida, eran los Tolán. ¿Qué eran los Tolán? Como esas universidades. Tolán viene de muchos. Se reunían de diferentes lenguas maternas, pero el idioma franco, como ahora es el español, en aquellos tiempos era el náhuatl. Yo soy maya, pero necesito hablar náhuatl para ir a compartir la sabiduría. Todos hablaban más náhuatl. Me regreso con mi grupo de los mayas, pues yo les explico en maya lo que aprendí en náhuatl allá. Por eso es que tenemos una misma base filosofal, cosmogónico, matemático. ¿Sí? Bueno. Y esto estaba representado totalmente precisamente, con nuestro cuerpo. Este Nepohualtzitzi está representado con nuestro cuerpo. Y este petroglifo es de un Tonalpujquetl, que data precisamente del año 158 antes de Cristo. Ya manejaban la cuenta del tiempo. Este es un Tonalpujquetl. Si ven ustedes, ahí está un grano de maíz, lo está señalando. Está hablando de la cuenta del tiempo para sembrar el pedimento de lluvias. Y este petroglifo está en Acatlán, aquí en el estado de Guerrero. En Ostotitlán, en las cuevas de Ostotitlán. Sí, ahí está. O sea, esto no es reciente. Entonces, no es de los mayas ni de los mexicas, sino que es de todos los anahuacas. El 13, el número 13, si se dan cuenta, con la germinación de las plantas, del maíz, la gestación de un ser humano, de nosotros. 260 días más 13 días. Es el número de días de gestación. Y aquí está, miren cómo está relacionado con todas las articulaciones. Así de manera rápida. Pero si gustan, un día nos podemos analizar con esta página. Podemos tardar unas 3 horas. Muchísima explicación. Pero aquí es a grandes rasgos. Como les digo, lo podemos llegar a hacer cuando ustedes digan, pues lo hacemos. No hay ningún problema. Ahorita lo que quiero explicarles un poquito son los números. Por ejemplo, el número 1. El número 1 representa al centet, a la unidad, a un todo, a un entero. Y en náhuatl el número 1 se dice C. C. 1, C. ¿Se acuerdan de C? C Cipactli, C Ocelot, C Mazat, C Xochitl, C Acatl, C Quiahuitl. ¿Por qué C? Se refiere a Sentli, de mazorca. Una mazorca, así miren como lo muestra aquí. Esto lo retomé de Frank Díaz. Tiene mucha relación con lo que conozco yo aquí. Creo que la hermanita Gris sí vio el chicome coat, la mazorquita que le entregué al hermanito Antonio en su iniciación. Quema. Y se refiere a esto. Chicome coat, la séptima serpiente, lo tenemos aquí en la boca. La séptima serpiente es la lengua. Es una serpiente. ¿Hace el bien? ¿Hace el mal? Por supuesto. Pero nosotros somos los que decidimos.
Pues bien, regresando a la mazorca, una mazorca está constituido por muchos maicitos. Nuestro cuerpo está constituido por ¿qué? Varios sentidos, varios órganos, varios células, vaya. Y se representa bajando este dedo. Es como pintar este dedo y plasmarlo. Es el primer dedo. Este es el número 1. El C. ¿Y por qué es el número 1 es tan importante? Lo señalan con este dedito, el más chiquitito. Tiene un simbolismo, por supuesto. Para que seas grande, tienes que ser ¿qué? Pequeño. Pequeño. Así es, pequeño. Perfecto. Es una analogía tan, ¿cómo les puedo decir? Tan abstracta, tan, a veces difícil de comprender. ¿Cómo? Para ser grande tienes que ser pequeño. Para ser grande tienes que ser humilde. Eso es. Eso es vencer el ego. Al ser uno, los demás te van siguiendo. El 1 lo van siguiendo, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. ¿Por qué creen que es así? Uno cocodrilo, porque cocodrilo lo siguen los demás, es su grupo, es el que carga con todos los demás signos. ¿Por qué Ocelot? Porque es el primero que está y después vienen los otros 13, van siguiéndolos. Porque es el inicio. Y el número 1 está aquí, miren, es un puntito, representa 1. Aquí no lo explica de manera como que muy teóricamente. Pero eso es precisamente C. De ahí viene Zen Anáhuac. Zen, 1, juntos, Anáhuac, juntos los que viven alrededor del agua. Pueblos que viven juntos, desde Alaska hasta Nicaragua. Alaska, lugar donde está resbaloso, es Alaska. El piso es resbaloso porque está congelado. Bueno, ya ni tan congelado por nuestro egoísmo, ya no está tan congelado. Se está descongelando. Nicaragua, porque hasta ahí llegaron las peregrinaciones. Ni Can ni Mocao. C, el número 1. Ome. Podemos tener nuestro cuerpo todo un entero, pero ¿qué necesita? Necesita los huesos. La estructura ósea. Sin los huesos, nuestro cuerpo no está completo. Los huesos que fue a rescatar Quetzalcóatl a Mictlán para formar un nuevo ser humano que somos nosotros, el quinto sol, de acuerdo a la mitología. Y el 2 se representa estos 2 dedos y los 2 puntitos. ¿Y por qué este dedo uno grande es uno pequeño? Por la dualidad. Día y noche, luz y oscuridad, blanco y negro, hombre, mujer, izquierda, derecha, tonal, nahual. Toda esa dualidad. El número 2. Dos manos, 2 brazos, 2 ojos, 2 orificios de la nariz, 2 oídos, 2 pies, 2 labios. Por eso es muy importante. Parte del punto de la vista contextual y conceptual. El número 2 mantiene la palabra omich, de ome. Ome. Número 2, ome. Se, ome. Se, ome. ¿Por qué necesitamos aprender los números? Porque nosotros, lo que estamos estudiando en Tonal Puali, necesitamos saber el simbolismo de los números. ¿Qué significa ese número? Si se dan cuenta, nuestro tonal lleva un número. Todos nuestros tonales llevan un número. Y eso nos da poder, por supuesto, nos da poder. ¿Nos enseña algo? Nos enseña algo. Número 2. Número 3. Yeyi. Yeyi. Viene de la palabra
Yesli, sangre. Viene de la palabra yet, frijol, otro grano básico. Tienes maíz y frijol, lo demás lo consigues, porque es el alimento básico. Además que es riquísimo en hierro el frijol. Pero la sangre, ¿por qué es tan vital? Porque es lo que circula en nuestro cuerpo, lo que mantiene nuestro cuerpo a cierta temperatura. Nosotros debemos de tener nuestra sangre a cierta temperatura. Por eso es tan valorado la sangre, porque eso fluye en todo nuestro cuerpo, se purifica. Somos una máquina tan perfecta que nuestro corazón nunca para. Y si para, nos morimos. Pero eso no lo llegamos a valorar. Ya me quiero morir porque ya la vida, mira, ya me traicionó, mira, ya me dejó el hombre del amor de mi vida. No, llegamos a vivir así. Pero, ¿acaso naciste con esa mujer? ¿Acaso naciste con ese hombre? Una vez me yo preguntaba. No, soy único. Y dentro de lo amoshli, la sangre, cuando nosotros ofrendamos la sangre, se hace una bola de pasto y se punzan, precisamente se punza aquí, en las piernas, donde podamos sangrarnos mucho con punta de maguey. Y esa sangre lo dejamos salir en este pastito, en esta bola de zacate. Y después de que ya se hizo eso, se unta aquí en las sienes la sangre. Y está en los amoshli, por supuesto. Pero se sigue practicando. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro cuerpo como hombres no se purifica mucho y por eso nuestra intuición necesitamos desarrollarlo y liberar el poder de la sangre a través de eso. Las mujeres mensualmente purifican su sangre. Que la religión católica nos dice, no es que es por culpa de Eva, ahora ellas tienen que sangrar cada mes. No. Ustedes como mujeres se purifican a través de esa sangre que desechan y eso les permite que una nueva sangre circule en su cuerpo. En cambio, como hombres, ¿no? Por eso se recomienda en la actualidad donar sangre o punzarse. Es un autosacrificio. ¿A quién le ofrendamos? Al que nos dio vida, a Quetzalcóatl. Porque Tezcatlipoca dijo no. No, yo ya no quiero hacer seres humanos, ya hay que se quede. Dice Quetzalcóatl, no, yo voy a ser el ser humano. Cuando rescató los huesos de Mictlán, los molió, se cortó y con su propia sangre hizo una masa e hizo el ser humano, el quinto sol. Nosotros somos el quinto sol. Desaparecieron 4 soles para crearnos a nosotros, de acuerdo a la mitología. Y dijo Tezcatlipoca, le dijo a Quetzalcóatl, no seas tonto, estos humanos que estás haciendo son tan egoístas que van a destruir su propio hogar. ¿Y no lo estamos haciendo? No, dígame con el calentamiento global, si no es así. Y termina este 26 de 2026 y 2027. Porque acuérdense, para nosotros es en marzo el año nuevo. Para nuestro año 10 conejo va a terminar hasta el 12 de marzo del año 2023. Sí. Pues bien, la sangre es muy importante, puede yeyi. Yeyi, 3, yeyi, yesli, sangre. Y se representa con 3 puntitos, ese es el valor.
Bueno, ya casi acabamos, hermanito. Yo sé que es cansado también estar sentado. Perdón, yo tengo una duda. En la diapositiva dice que el 3 es el número supremo. ¿Nos podría decir un poquito más por qué se considera el número supremo, el 3, por favor? ¿Sí? Porque crea la vida. ¿Cómo? Crea un tercer elemento. ¿Cómo? Para que nosotros como seres humanos demos vida a otro, ¿qué necesitamos? Un hombre y una mujer. Forzosamente. Que en la actualidad, bueno, que no estoy en contra ni nada de eso, solo quiero presentar. Que en la actualidad pues está la onda gay, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer. Pero aquí habla precisamente de que un hombre y una mujer, al unirse, ¿qué pasa? Dan vida a otro ser humano. Y es el tercero. Por eso es el número supremo. Y los números impares en la cosmovisión son muy importantes, como el 1, el 3, el 5. Y ahorita lo vamos a ver nada más del 1. ¿Sí? El 1 decíamos el principio. El 3, por eso es el número supremo. Para que nosotros nos purifiquemos físicamente un temazcal, forzosamente tienen que unirse dos elementos. ¿Quiénes serían? El fuego. ¿Cuál fuego? El fuego y agua. ¿Cuál es el tercer elemento que nos ayuda a purificar nuestro cuerpo? El atachinoli. Agua, El fuego. fuego. El tercer elemento. Fíjese cómo eran nuestros abuelos tan observadores. Pero les digo yo, esto no fue de la noche a la mañana, no. Muchísima observación. Por eso cuando yo les decía, creo que con ustedes no les presenté eso de la historia del náhuatl. Por eso yo les decía, cuando dicen, 198 años tienen los náhuatl, desde la fundación de Tenochtitlan hasta la llegada de los españoles. Así es que tienen 198 años, no son tan antiguos, esa filosofía es muy reciente. Una vil mentira de la Secretaría de Educación Pública. Todo esto empezó desde nuestros abuelos, los olmecas. Hace más de 10,000 años. No es de hace 198 años, hermanos. No es. No es. ¿Sí? Espero haber contestado su pregunta, hermanito Raúl. ¿Qué más? Muchísimas gracias, la Socamati. Sí, bien. El nahui. Podemos tener nuestros huesitos, todo, un entero. Pero ¿qué nos hace falta? Músculo. Aunque a veces algunos de nosotros, les digo a los compañeros, el músculo se baja en la panza. Bueno, pues es otra cosa. Falta de ejercicio, ¿no? Pero nuestro cuerpo tiene que tener músculo. Si no, no se mueve. Esa es la carne, precisamente. Les decía yo, el maíz, y fíjense el simbolismo del maíz, por eso es que yo les decía, el maíz es la misma carne. Tonacayot, también le llamamos nosotros tonacayot, nuestra carne, porque es lo que consumimos. Por eso dicen, son los hijos del maíz. Algunos lo toman como un tono despectivo, hijos del maíz. Sí, somos hijos del maíz. Gracias al maíz comemos. Pero ese maíz lo mejoraron nuestros ingenieros abuelos. ¿Se acuerdan? ¿Se han visto ustedes en el internet o alguna vez han escuchado el teocintli? El teocintli son una mazorquita con 2, 3 maicitos. ¿Cómo nuestros abuelos llegaron a formar unas mazorcas? Miren.
Dijera mi compadre, chulada de mazorcas. Y de colores. ¿Cómo lo hicieron? Ahí está. Bueno, es esto nacayo, nuestra carne, el nahui, ¿no? Nahui precisamente nos habla precisamente en la lengua náhuatl, dice de nácatl, de nahui. Nácatl es carne, ¿no? El nácatl. Nacayot, como lo que pertenece a la carne, de esa forma. Es el número 4. Y es importantísimo, por supuesto, 4 rumbos. Ya lo sabemos. 4 extremidades. Y le podemos ir buscando más. Pero no porque lo dice el libro, sino que porque lo podemos vivir. 4 rumbos para pedir sabiduría. 4 Tezcatlipoca. 4 vientos principales. Bueno, quisiera concluir porque parece que hay una emergencia con alguien, con la familia. Ya ven que uno tiene que hacerle de chofer y aquí también, pues, ¿no? ¿Qué más? Vamos con el número 5, hermanitos. Ma, de mano, maich. La raíz es ma, maich. O matli. Acuérdense que el sustantivo se elimina el tli. Matli es mano. Macuili. En nuestra mano tenemos el gusanito. Si lo doblamos así, mira, ahí está el gusanito. Este gusanito le pueden salir alas y volar por los cielos. Metafóricamente. Un gusano se puede transformar. Pero lo más importante es que entendamos que a través de nuestras manos está la creatividad. Aquí lo describe muy literal, pero yo le pongo más ese ejemplo a esa metamorfosis que tiene que sufrir nuestra mano para poder crear esa armonía, esa riqueza. Con el 5, y espero en la otra clase iniciar con este 5, fíjense, hay un cuentito muy corto. Yo quisiera compartírselo. Y me encanta, le llamo y le digo a mis compañeros, soy cuentero. No es mío, lo escuché de alguien. Dice así, había un gusanito muy inquieto. Se encontró precisamente en el camino con un tlacuache. Él dice, el gusanito iba corriendo. Ya ven cómo corre el gusano, es muy veloz. Y ahí va con, ¿qué pasó, gusanito? ¿Dónde vas? Voy a lograr mis sueños. Voy a esa montaña. Y empieza a reír. ¡Ah, tú! ¿Qué eres tan veloz? Sí, vas a llegar. Y él, el gusanito, no se detuvo. Ahí lo dejó riéndose solo, seguía. Se encuentra con otro animalito. Era un caracol. ¿A dónde vas, amigo gusano? Voy a cumplir mis sueños, voy a esa montaña. Y risas, así. Pasó con varios animales. Llegó un momento que el gusanito se cansó, dijo en sus últimos momentos, aquí haré mi propio nido, pero me moriré con honor. Voy a hacer mi propia estatua, que la tierra no me haga daño. Y empieza a hacer su propio capullito, dijo, aquí voy a descansar. Y todos los animalitos van a ver al gusanito. Pobre idiota, pobre ignorante, pobre tonto. Y todos, hay que esperar, la curiosidad mató al gato, dice aquel. Pero de ven cómo resurge este gusanito. Empieza a salir sus patitas, quebrando este capullo, se esfuerza. Y todos los ven, ¡oh! El gusanito está resucitando. Sale, dice, ahora, ¿quién le toca reír? Empieza a batir sus alitas
Ahora, ¿quién es el ignorante? Vuela y va hasta esa montaña. Va y regresa. Por eso debemos de convertirnos en ese. Debemos de ser de ese gusanito. No le hagan caso a la gente que no lo vas a lograr. No le hagan caso. Sigan su sueño. Como ese gusanito. Que a pesar de todo voló. Dijo, hasta mi último aliento, hasta en mi último aliento intentaré de lograr mis sueños. ¿Y lo logró? Por supuesto que lo logró. Ánimo, compañeros. Y discúlpenme que me tenga que retirar por esta emergencia, pero fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ojalá que todo esté Gracias. bien. Buenas noches. Buenas Cuídense noches. mucho. Muchísimas gracias. Después les Muchísimas comparto esta presentación con gusto para que lo analicen los demás números. ¿Les parece? Ujú. Sí, mil gracias. Ya, Huitlazo Camati. La Sofcamati, no ignite.